Amén. Tome asiento, hermano, tome su lugar. Y yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros porque el Señor se sigue manifestando. Le va a predicar el hermano Marcos ahorita porque Dios lo está usando, hermano, hermana, y Dios está haciendo la obra en su vida. Yo creo que es tiempo de levantar la cosecha. Denle un fuerte aplauso mientras el hermano la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que dispusimos, ¿verdad?, nuestro corazón para venir a adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, este tema, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón, hermanos, es de mucha importancia, ¿verdad?, la palabra de Dios para nuestras vidas. El Señor, pues nos ha dejado, ¿verdad?, su bendita palabra para nuestra edificación, para vivir una vida recta delante de sus ojos, ¿verdad? Hermanos, le puse aquí por tema, por nombre a este tema, hermanos, la guerra espiritual, hermanos. Pues nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a una vida eterna. El Señor sabemos que nos sacó de lo más vil y menospreciado en donde vivíamos, hermanos. Muchos vivíamos, ahora sí que atrapados en el alcoholismo, en las drogas, muchos pecados, ¿verdad?, en los cuales nosotros vivíamos en nuestra antigua vida, hermanos. Pero el Señor nos ha rescatado de ese lugar y nos ha traído a una nueva vida. Sé que el que está en Cristo nueva criatura es. Hemos nacido nuevamente, hermanos, pero también, hermanos, hemos entrado a una lucha, a una guerra, hermanos, con seres que nosotros no podemos ver, pero que nosotros ahora sabemos que existen, ¿verdad? Sabemos que esos espíritus, hermanos, están en todas partes. Ese espíritu sabemos que se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios, hermanos, y que ahora ellos lo que intentan hacer es que muchos de nosotros caigamos, muchos de nosotros se aparten del Señor, ¿verdad? Intentan arruinar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra felicidad, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino a darnos una vida, dice, vida en abundancia. Y el Señor, hermanos, al venir a rescatarnos, también Él se va a encargar de que nosotros estemos permaneciendo, ¿verdad?, en sus caminos. Él no nos va a dejar solos, hermano. Él va a estar con nosotros. Él nos dejó esta palabra para que nosotros podamos defendernos de toda artimaña, de todo ataque del enemigo. Yo quiero que me acompañen al libro de Efesios, hermanos, capítulo 6, del 10 en adelante, hermanos. Vamos a estar mirando aquí, ¿verdad?, este capítulo, donde aquí el Señor nos deja, pues, cómo podemos nosotros protegernos, ¿verdad?, de todo ataque del enemigo. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzado los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Quiero que me ayuden a orar en esta hora, hermanos, por la palabra de Dios. Ayúdenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre bendito, por su amor, su misericordia, Señor, por sus bendiciones, por esta palabra, Señor, que usted nos ha dejado para nuestra enseñanza, nuestra edificación. Le pedimos en esta hora, Señor, que bendiga grandemente su palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto, Señor, en nuestros corazones, que podamos, Señor, nosotros entenderla, que podamos nosotros ponerla por obra, bendito Dios. Le pedimos también que sea usted, Señor, ministrando a nuestras vidas, hablando, Señor, a nuestros corazones en esta hora. Le damos las gracias y se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Primeramente, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Primeramente, lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, porque, como les repito, hemos entrado a una lucha espiritual, hemos entrado a una guerra. Y, hermanos, un soldado para ir a la guerra necesita equiparse. Un soldado no puede ir sin su equipo, ¿verdad?, de defensa personal. No puede entrar a una guerra así, desarmado, sin protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sería lamentable para él, rápidamente perdería la batalla, ¿verdad? Y así es en nuestra vida espiritual, hermanos. El Señor nos ha dejado una armadura por la cual nosotros podemos defendernos contra todo ataque del enemigo. Y primeramente dice Pablo, fortaleceos en el Señor, dice. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor, hermanos? ¿Verdad? Debemos nosotros fortalecernos en el Señor, dice, en nosotros reconocer, hermanos, que no podemos nosotros pelear esta lucha solos, ¿verdad? Nosotros ante esos seres espirituales no podemos pelear. Nosotros debemos, hermanos, de ir al Señor, ¿verdad? De pedirle a Él que Él nos ayude, ¿verdad? Que Él nos fortalezca, que Él nos aumente, ¿verdad?, la fe para nosotros poder resistir a toda artimaña, todo este ataque del enemigo que venga a nuestras vidas. Porque si nosotros no estamos fortaleciéndonos en el Señor, podemos perder la lucha, podemos perder esa batalla, hermanos. Como el soldado, si va sin su armamento a la guerra, va a perder esa guerra. Y nosotros así es con nosotros, hermanos. Si nosotros tratamos de pelear, de luchar con nuestras propias fuerzas, es una guerra perdida, ¿verdad? Es una guerra perdida. Y nosotros sabemos que nosotros peleamos desde la victoria, porque el Señor Jesucristo ganó la batalla en la cruz. Nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero debemos, hermanos, de buscar a Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir que peleamos desde la victoria si no estamos con el vencedor? Debemos de buscar a Cristo, ¿verdad? En oración, en lectura, en ayuno, ¿verdad? De hacer su voluntad, mis hermanos. Perdón. No podemos pelear esa lucha nosotros contra esos seres, esos demonios que están en todas partes, si no estamos peleando con el vencedor, con el que ya venció en la cruz. Ahora el Señor nos ha redimido, nos ha traído una vida nueva, pero no nada más nos ha traído y ya vamos a estar en paz, tranquilos, sin esforzarnos, sin pelear esta lucha. ¿Por qué? Porque pues nos derrotarían fácilmente. El Señor nos da la victoria, pero debemos de obedecer. Debemos de obedecer la palabra que el Señor nos ha dejado para que nosotros así podamos echar mano, ¿verdad?, de las armas, de toda esta armadura que el Señor nos ha dejado para que podamos ser vencedores, hermano, contra esos
seres que no podemos ver, pero podemos saber que maquinan en nuestra mente, ¿verdad? Hay veces que vienen a nuestra mente cosas que nosotros no queremos hacer. No queremos hacer, pero se vienen a nuestra mente a veces cosas que uno a lo mejor ni quisiera estar pensando, ¿verdad? Pero eso son maquinaciones del enemigo, hermanos. El enemigo maquina en nuestras mentes, ¿verdad? Y más adelante dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? Esos seres espirituales, hermanos, nos atacan. Sabemos, ¿verdad?, que ellos tienen un líder, ¿verdad?, los gobierna, ¿verdad?, para que ellos vayan y ataquen a la humanidad. Vemos allá afuera la humanidad, ¿verdad? Pues realmente mucha gente está perdida en las drogas, en alcohol. Vemos a mucha gente que anda en las calles, pues realmente perdidos, no tienen un hogar, no tienen dónde refugiarse, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están siendo atacados por esos seres espirituales. Cuando llegamos a Cristo Jesús, el Señor nos liberta, nos hace libres de todos esos seres espirituales, ¿verdad? Pero para que eso no vuelva a suceder, debemos de caminar con el Señor Jesucristo. Debemos de fortalecernos en el Señor, buscándole en su palabra, ¿verdad? Orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que ese espíritu que salió de nosotros, cuando Él venga y regrese, no pueda volver a entrar a nuestro cuerpo, a nuestra vida, ¿verdad? Porque si no, hermanos, vamos a volver a ser atormentados, vamos a volver a lo mismo. Dice la palabra que volvemos a ser, somos peores de lo que éramos antes, ¿verdad? O sea que nosotros, hermanos, ya hemos sido limpiados. Ya el Señor nos limpió, ¿verdad?, de nuestros pecados, hermanos. El Señor reprendió a todos esos espíritus, porque cada uno de nosotros andando en el mundo tenía espíritus inmundos, hermano. Cada uno de nosotros luchaba, ¿verdad? Luchaba contra esos seres, pero luchamos con nuestras propias fuerzas, sin tener victoria. Pero ahora estamos con el vencedor, ahora hemos vencido por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Él venció, ¿verdad?, a la muerte en la cruz. Así que esos seres espirituales, hermanos, lo que hacen es pues traer vicios a nuestras vidas, que nosotros andemos en pecado, en desobediencia a Dios, porque esa es su meta, que nosotros desobedezcamos a Dios. Y el enemigo pues se encarga, ¿verdad?, de que todos esos seres estén al pendiente de nuestras vidas. Si estamos caminando rectamente en los caminos del Señor, si nos estamos desviando, si estamos abriendo alguna puerta para que ellos puedan volver a entrar a nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice Pablo al principio, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, dice. Fortaleceos, dice, para poder, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque Él está acechando nuestras vidas. Él no crean que descansa, Él no crean que toma vacaciones, que se va a la playa. No, hermanos, Él está al pendiente de cualquier error que nosotros podamos cometer. Dejamos de orar, Él está al pendiente ahí viendo qué tentación nos va a meter para que caigamos en sus redes, en sus manos, ¿verdad? Dejamos de leer la palabra, nos estamos quitando, hermanos, la cobertura del Señor. Estamos quitando la armadura que el Señor nos ha dejado para nuestra protección, para protección de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros debe de aprender, ¿verdad?, a usar esa armadura que el Señor nos ha dejado para poder vencer todos esos espíritus malignos, hermanos. Así que vamos a seguir más adelante viendo, ¿verdad?, cuáles son
las armas que el Señor nos ha dejado para nosotros poder vencer, ¿verdad? Dice más adelante, dice, permítame, dice, habiendo acabado todo esto, estar firme, estad firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermanos, ¿verdad? Aquí Pablo, hermanos, se usa la armadura de un soldado, ¿verdad? Él dice que la armadura de Dios es una metáfora que Pablo usó, ¿verdad? Para ilustrar la protección y fortaleza que Dios nos ofrece como cristianos para luchar en contra de las fuerzas malignas, ¿verdad? No vamos a salir e irnos a comprar una armadura, en verdad, ¿verdad? Ese es algo que Pablo usó para ilustrar, ¿verdad? Al cristiano, cómo debe de él de protegerse, ¿verdad? De todas las acechanzas. Dice, aquí dice que ciñamos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, antiguamente los soldados romanos usaban un cinturón amplio en la cintura, ¿verdad? Ellos se lo fajaban, era como una faja ancha, ¿verdad? Se lo fajaban y eso le permitía al soldado, hermanos, estar firme, ¿verdad? Estar firme, rígido, ¿verdad? El soldado. También en ese cinturón ellos podían meter la espada que ellos traían, ¿verdad? Y también les ayudaba para mantener la túnica que ellos usaban como vestidura, que la túnica no se moviera, no se alzara, ¿verdad? Ese era el cinturón que los soldados utilizaban. Y aquí Pablo hace referencia a que usemos el cinturón de la verdad, ¿verdad? El cinturón simboliza la verdad y la honestidad, la cual nos ayuda a estar firmes en nuestra creencia y decisiones. Hermanos, que la verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Caminar por la verdad, firmes, hermanos, sin voltear ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Nosotros debemos de predicar la verdad, hablar con la verdad. Ya no puede haber mentira en nuestras bocas, hermanos, porque ahora ya somos hijos de Dios, hemos pasado a ser hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, hermanos, como lo son esos seres espirituales, ¿verdad? Que tratan de que nosotros nos desviemos del camino de la verdad. Estos enemigos espirituales, es lo que ellos intentan, de que nosotros nos desviemos de la verdad que es Jesucristo. Pero si nosotros estamos caminando, hermanos, en la verdad, estamos ceñidos de ese cinturón que el Señor, ¿verdad?, ha dejado para que nosotros podamos estar firmes con toda acechanza del enemigo, no seremos derrotados, hermanos, ¿verdad? No seremos derrotados, pero si nosotros estamos descuidando, ¿verdad? Estamos descuidando esta salvación que el Señor nos ha dado y no estamos caminando en verdad. Venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos, pero al salir de aquí, ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos allá afuera? ¿Cómo nos comportamos, hermanos? ¿Estamos en verdad haciendo lo que decimos que somos? ¿En verdad estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que el Señor es santo, dice, sed santos, dice, como yo soy santo. Debemos de buscar la santidad en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de ser fieles al llamado que Dios ha hecho para nosotros. Vivir en obediencia, hermano, para que nosotros podamos ser, ahora sí que aprobados, ¿verdad? Por Dios, para que nosotros podamos vencer a esos seres espirituales que intentan maquinar, meter ideas a nuestras mentes
para que nosotros nos alejemos del Señor. O no da cavidad a todas esas potestades, a todo eso que viene a nuestras vidas, hermanos. Pues uno debe de buscar a Dios, ¿verdad? Humillarse ante el Señor y reconocer que solamente Él nos puede fortalecer. Solamente el Señor nos puede dar la fuerza para vencer todas esas artimañas que el enemigo mete a nuestras vidas, hermanos. A veces viene enfermedad a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pensamos que pues nadie nos va a poder librar de esas enfermedades. Pero el Señor, hermano, el Señor es un Dios de misericordia. El Señor permite cosas a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le busquemos más, para que nos acerquemos más a Él. Él permite cosas a nuestras vidas, ¿verdad? Recuerdan a Job, ¿verdad? Cómo el Señor permitió, ¿verdad? Que el enemigo le tentara. A Job le quitó todos sus bienes. Todos sus hijos murieron, ¿verdad? Él perdió todo, hermanos, pero no perdió la integridad. Él nunca renegó de Dios. Él se mantuvo firme, hermanos, y dice la palabra que él después obtuvo todo y más de lo que él había tenido, ¿verdad? El Señor le regresó todo lo que él había tenido. Se lo regresó el Señor, hermanos. Así que, pues a veces, como les repito, vienen cosas que nosotros no nos esperamos, no nos explicamos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo busco a Dios, me congrego, leo, ¿por qué? Pero esto es una lucha, es una guerra, hermano. Nosotros debemos de vestirnos de esa armadura, ¿verdad? Debemos de buscar a Dios para poder ser vencedores, para poder vencer todas esas artimañas del enemigo. Porque si no nos vestimos de la armadura de Dios, estamos inmunes ante esos seres espirituales, hermano. Somos inmunes y podemos caer, podemos alejarnos del Señor y va a ser algo tremendo, algo terrible para nuestras vidas. Muchos recordamos, ¿verdad?, de dónde nos sacó el Señor. Muchos sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Debemos de ser agradecidos, hermanos, con Dios, ¿verdad? Es por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Que nosotros le buscamos, nosotros tratamos de hacer bien las cosas para Él. Por agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo principal, ¿verdad? Nos ha dado vida eterna. Una vida eterna, hermanos. Que hay aún personas, ahorita la situación aquí en Chilpancingo está muy difícil, personas están muriendo, muchas personas están muriendo diario, hermanos. Personas que a lo mejor se alejaron del Señor, ¿verdad? Que algún día lo conocieron, o personas que realmente nunca conocieron, nunca quisieron acercarse al Señor, porque pues realmente, hermanos, ahorita para que a alguna persona no se le haya predicado, pues yo digo que es algo, pues, no creíble, ¿verdad? Porque yo creo que a la mayor parte de la humanidad se le ha predicado ya el Evangelio, pero a veces endurecemos nuestro corazón, a veces no queremos, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Que va a haber una condenación. No queremos creer también que va a haber una vida eterna, ¿verdad? La gente piensa, Dios es bueno, ¿cómo Dios nos va a mandar al infierno si Dios es bueno? Dios es bueno, hermano, y Dios no nos quiere mandar al infierno. Él dice en la palabra, dice, yo te pongo entre la vida y la muerte. Escoge tú, dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Todavía el Señor nos aconseja, escoge la vida para que no perezcas, ¿verdad? Pero hay personas que no piensan, no creen, ¿verdad? Que hay una recompensa, ¿verdad? Por seguir al Señor. No, pero es que me van a decir aleluya o se van a burlar de mí. No importa. El nombre del Señor va a ser glorificado, ¿verdad? Por el cambio que el Señor haga en nuestras vidas. Ese es lo principal, ¿verdad?
de nuestras vidas, hermano, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, porque no somos nosotros, es el Señor el que obra, el que hace grandes maravillas en nuestras vidas. Yo luché, hermanos, por tratar las adicciones, mi vida pasada luché, pero no pude salir de las adicciones yo solo. Llegué a los pies de Cristo, hermanos, y fue algo sorprendente, algo maravilloso que el Señor hizo en mi vida. A lo mejor es algo que no se cree, pero de un día para otro yo dejé de tener esa necesidad de la droga, del alcoholismo. Fue algo sorprendente porque muchas veces lo dejé por un tiempo, pero volvía yo a caer, porque yo tenía esa necesidad de volver a tomar, de volver a drogarme. Pero cuando llego a los caminos del Señor, Él quita esa ansiedad de mí. Eso es un milagro, ¿verdad? Que el Señor hizo en mi vida. Es un milagro y yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Que Él haya quitado todo eso de mi vida, ¿verdad? Ahora, pues, buscamos de Dios, tratamos de hacer lo correcto delante del Señor. No somos perfectos, hermanos. Tenemos luchas y sabemos con quién estamos luchando, ¿verdad? Luchas de los cuales a veces nos desanimamos, ¿no? Pues es que hice esto, se desanima uno. Pero dice la palabra de Dios que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, dice Jesucristo, ¿verdad? No por eso vamos a pecar deliberadamente, hermano. A veces decimos cosas que no queremos decir. Se nos salen palabras, ¿verdad? Que no queremos decir. Alguna mentira, algún engaño, ¿verdad? Pero, pues hermanos, estamos en la carne, vivimos en la carne, ¿verdad? Aún estamos luchando con nuestro propio yo, ¿verdad? Aún no podemos vencer a lo mejor todavía nuestra carne. Pero si dejamos de luchar, pues va a ser peor. Debemos de seguir avanzando, seguir adelante, ¿verdad? Para poder vencer. Vamos a pasar al siguiente, hermanos. Y dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Vestidos con la coraza de la justicia. La coraza, hermano, le servía al soldado era una armadura que él se ponía, ¿verdad? En el pecho. El soldado utilizaba esa coraza para proteger el corazón y para proteger algún órganos, ¿verdad? De su cuerpo, ¿verdad? Para que no fuera herido, ¿verdad? En la batalla. Es lo que la coraza le protegía al soldado, ¿verdad? La coraza de la justicia, dice, representa la integridad, dice, la integridad moral, la rectitud como cristianos. Debemos vivir con justicia y hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está observando, ¿verdad? Incluso cuando no estamos en la congregación, cuando estamos conviviendo con gente del mundo, ¿verdad? Porque pues yo creo que todos los que estamos aquí convivimos con gente del mundo, ¿verdad? En nuestro trabajo, tenemos familia que aún no se ha convertido al Señor y no podemos dejar de evitar a todas esas personas. Debemos de convivir con ellos para que ellos vean lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y entonces esa coraza, hermano, al soldado le protegía, ¿verdad? Le protegía en la batalla de alguna herida de gravedad, ¿verdad? Por ejemplo, en el corazón, en el estómago, ¿verdad? Para que no fuera él, pues lastimado, ¿verdad? En estos órganos, ¿verdad? Y así es nosotros, hermanos, debemos de ponernos esa coraza, dice, de justicia. Esa coraza, hermano, lo principal que hace es proteger nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón y muchos órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dice que eso representa pues la integridad moral de nuestra vida, hermanos, la justicia, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer ahora lo correcto. Ya no podemos
andar actuando injustamente, hermanos. Si alguna vez hicimos cosas injustas, de ahora en adelante ya no podemos nosotros ser injustos con las personas, ¿verdad? Ser injustos pues con algún dinerito extra que llegue a salir por ahí. No podemos hacer eso, hermano. Ya no podemos estar nosotros obteniendo beneficios de cosas ilícitas, ¿verdad? Eso no es justo delante de los ojos de Dios, no es aprobado por Dios, ¿verdad? Debemos de ser íntegros, hermanos, en nuestra manera de vivir correctamente delante de los ojos del Señor, porque pues sí, de los hermanos, del pastor, nos podemos ocultar, podemos hacer un negocio que nos va a dejar muy buenas ganancias, ¿verdad? Pero un negocio que es ilícito, hermanos. Y a veces las personas con lo que le hacemos sabemos, conocen que somos cristianos, y hay gente que se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque dice, mira, él es cristiano, ve cómo vive, ve lo que hace. Yo por eso no voy a meterme en esos lugares. Por eso, hermanos, debemos de cuidar nuestra manera de vivir delante de los que aún no se han convertido, los que aún no han llegado a los pies del Señor. Cuidar nuestra integridad, ¿verdad? Para que no seamos nosotros piedra de tropiezo para esas personas. Para que no seamos nosotros, porque por nuestra culpa esas personas, en vez de acercarse a Dios, se alejen más. Debemos de cuidar nuestra manera de vivir. En vez de que nosotros los alejemos, debemos de acercarlos a Dios. Que dar un buen testimonio, ¿verdad? Delante de esas personas. Ayer platicaba con un vecino de por ahí, ¿verdad? Y él me comentaba respecto a eso, hermanos, que él conoce muchas personas que él dice que dicen que son cristianos, dice, y me juzgan, dice, me juzgan por cómo vivo, dice, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar a nadie. El que juzga está ahí arriba, hermanos. Nosotros juzgamos a esas personas y las lastimamos, ¿verdad? Mira cómo vive, es un borracho, un drogadicto. El Señor, alguno de nosotros de ahí nos sacó. De ahí nos sacó, nosotros vivimos de esa manera en algún momento. Pero a veces nos encargamos de lastimar a las personas y no ayudarlas a acercarse al Señor. Lo que hacemos es alejarlos más de Dios, de los caminos, ¿verdad?, en los que ellos pueden restaurar su vida. Que eso no suceda, hermanos, con nosotros. Hemos fallado, sí, a veces cometemos errores, pero tratar de remediarlos, ¿verdad? Tratar de remediarlos y ya no hacerlos más. Ya no hacer más esas cosas que hacen que esas personas se alejen de Cristo. Y esa persona me comentaba, ¿verdad? Yo, porque lo estaba invitando al estudio, que se acercara, ¿verdad? Que Dios puede cambiar su vida, que Dios puede quitar todo eso, así como lo hizo conmigo. Y esa persona, pues, está muy, muy dolida, ¿verdad? Porque es lo que él dice, ¿verdad? Que habemos cristianos, pues, que lo único que nos dedicamos es a juzgar, a criticar. Y me dolió lo que me dijo, ¿verdad? Dice, porque ya se creen santos, dice, ya se creen santos. Y y pues, ahora sí que, hermanos, pues el Señor nos ha llamado, sí, nos ha llamado a santidad, ¿verdad? A que vivamos en santidad, ¿verdad? Pero es complicado, hermanos, llegar a ese punto, ¿verdad? De la santidad, porque, pues, como les vuelvo a repetir, vivimos en la carne, estamos en la carne y tenemos muchas luchas, tenemos todavía muchos defectos que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y que podamos nosotros corregir todo eso, ¿verdad? Que aún está en nuestra vida, para que nosotros podamos ser realmente, ¿verdad? Dignos, ¿verdad? De estar algún día en la presencia del Señor, para poder también edificar a esas personas, ¿verdad? Llevarles
un buen testimonio de nuestras vidas y poderles hablarles de frente sin tener que agachar la mirada y decirles, ¿sabes qué? El Dios al que yo sirvo liberta, el Dios al que yo sirvo sana, y Él te puede libertar y sanar, y no que vengan y nos digan, ¿sabe qué? Tú haces esto, haces el otro, y dices que eres cristiano. Cuidar mucho nuestro testimonio, hermanos, ante la gente que aún no conoce del Señor, para que nosotros no sirvamos de piedra de tropiezo aún para ellos, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante, hermanos. Vamos a seguir leyendo, dice, y calzado los pies, dice, con el apresto del Evangelio, de la paz. Si es, hermanos, pues nuevamente, ¿verdad? Un soldado para ir a la guerra, hermanos, necesitaba ir con un calzado que lo cubriera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él iba a una batalla, él iba a una guerra, a pelear, ¿verdad? Para defender ahí en la guerra su vida contra los enemigos, ¿verdad? Así que el soldado tenía que ir muy bien, armado, muy bien, protegido, ¿verdad? De todos en su cuerpo. Y aquí el calzado era algo muy importante, ¿verdad? Imagínense a un soldado sin su calzado, ¿verdad? Imagínenselo caminando entre las piedras, entre las espinas, sin un calzado. O sea que ellos tenían que proteger muy bien sus pies. ¿Por qué? Porque tenían que caminar a veces por desierto, por lugares donde había rocas, piedras, espinas, ¿verdad? O sea que era muy importante el calzado. Y aquí, hermanos, para nosotros, ¿verdad? El calzado de la paz, ¿verdad? Es el calzado del Evangelio, dice, nos otorga estabilidad y nos ayuda a difundir, dice, el mensaje de salvación a través de nuestra acción y palabras, ¿verdad? Un hermano debe de ir y predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Predicar el evangelio de la salvación. Es el calzado de la paz. Dice Isaías 52, dice, cuán hermoso son los pies que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros debemos de estar firmes, ponernos ese calzado, de estar firmes, hermano, para ir allá afuera y predicar el evangelio de nuestra salvación. Porque es lo que el enemigo no quiere, hermano, que nosotros vayamos por esas almas que están perdidas, que nosotros no les compartamos el evangelio, ¿verdad? Que puede salvar sus almas. El Señor dejó un mandato a los apóstoles, id y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. Y esa orden viene a nosotros también. Esa orden ya cae en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos sido libertados, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Y es nuestra obligación ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice el Señor. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer. Ponernos, ¿verdad? Ese calzado y ir y predicar el evangelio. En donde estemos, hermano, en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? En todo lugar nosotros podemos predicar el evangelio. Para que el Señor, ¿verdad? Pueda seguir trayendo, ¿verdad? Más almas para que el reino de Dios siga creciendo. Es una ordenanza que el Señor Jesucristo nos dejó, hermano, que debemos de predicar el evangelio. Y eso, hermanos, a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda estamos siendo obedientes al Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios. De gracia recibiste, dad de gracia, dice el Señor, ¿verdad? No podemos decir, no, pues nosotros ya somos salvos, hasta ahí yo ya me libré ya del infierno, ahora pues ellos que vean cómo le hacen. No, hermanos, alguien se esforzó para que nosotros estuviéramos aquí.
Alguien fue, se esforzó, nos predicó de la palabra de Dios, a lo mejor oraba en las noches por nosotros, ayunaba, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, pudiéramos nosotros recibir la palabra. Y ahora nos toca a nosotros, ahora a nosotros nos toca el hacer también la obra, ir y predicar, ir y llevar la palabra a otras personas. También debemos de orar por esas personas, ayunar por esas personas que están encadenadas en algún vicio, ¿verdad? Para que el Señor lo liberte. Antes de ir, hermanos, pues nosotros una vez fuimos a visitar a una hermanita, la cual decía que realmente su hija no quería que le llevara. Dice, no me traigas a tus hermanos, dice. No me traigas a tus hermanos, dice, porque no voy a salir, no los voy a escuchar. Nosotros pedimos a Dios, le dijimos a la vamos a orar, hermana, pedirle que Dios se mueva, ¿verdad?, en el corazón de su hija, para que ella pues reciba, ¿verdad?, la palabra, porque, les vuelvo a repetir, no somos nosotros como personas los que hacemos maravillas, es Dios que tiene misericordia de nosotros, hermano. Es Dios el que va a cambiar, transformar el corazón de esa persona, ¿verdad? Y oramos, hermanos, en la casa, oramos y fuimos y Dios hizo la obra, hermanos. Dios obró, ¿verdad? Dios obró en ese lugar, en esa mujer, ¿verdad? Pues realmente es Dios el que hace maravillas, hermano. Pero nosotros debemos principalmente y siempre pedir a Dios, orar antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Para que Dios nos respalde, hermano. Porque si salimos y vamos, no, pues vamos a ganar muchas almas, pero no pedimos a Dios sabiduría, no pedimos a Dios que Él nos dé la palabra, ¿verdad? Para que podamos nosotros compartir. Porque dice que la fe viene por el oír, dice, ¿verdad? O sea que nosotros al compartirle a una persona, esa persona capta, ¿verdad? A veces la palabra llega, dice la Biblia que la parábola del sembrador, que cuando la semilla cae en buena tierra y es donde da fruto, ¿verdad? Es donde da fruto. Y nosotros solo vamos y compartimos, pero no sabemos dónde estamos sembrando, ¿verdad? Dónde estamos echando la semilla. Nosotros vamos y echamos la semilla ahí, ¿verdad? Pero ya depende de Dios, hermanos. Ya depende de Dios que dé, ¿verdad? Que le dé vida a esa semilla y que esa semilla pueda dar fruto en esa persona. No depende de nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es obedecer a Dios, ¿verdad? Y ir y predicar la palabra del Señor. Si es, hermanos, vamos a seguir más adelante. Dice, sobre todo, el calzado de los pies. Y sobre todo dice, tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, hermanos. El escudo es algo muy importante, hermanos, para el soldado. Con ese escudo, hermanos, el soldado se podía proteger, ¿verdad?, de los ataques de los enemigos. A veces los enemigos atacaban con flechas prendidas, ¿verdad?, que llevaban fuego. Y dice que el escudo del soldado dice que estaba cubierto de cuero, ¿verdad? De cuero, dice, y que el cuero, dice, le servía para apagar esas flechas, ¿verdad? Ese cuero servía como aislante para que esas flechas se apagaran al llegar al escudo. Y ese escudo era algo muy importante para el soldado. Él se protegía. Sé que el escudo era grande. Los que usaban, ¿verdad? Los romanos, era grande y protegía todo su cuerpo. Todo su cuerpo protegía ese escudo, ¿verdad? Y aquí el escudo, hermano, simboliza la confianza en Dios, en su palabra. Nos protege de dardos del enemigo.
que son las malas intenciones y pensamientos negativos, ¿verdad? Para eso nosotros, el Señor nos dice que usemos el escudo, hermanos, para protegernos de todo dardo que el enemigo nos lance, ¿verdad? Y esos dardos pues vienen a nuestra mente, ¿verdad? Los pensamientos negativos que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Él lanza, pero ya depende mucho de nosotros, ¿verdad? El querer hacer esas acciones que están en nuestra mente. El enemigo puede meter ideas a nuestros pensamientos, puede ponernos tentaciones, pero si nosotros estamos, hermanos, fortalecidos en el Señor, nada de eso va a entrar a nuestra vida. Nada de eso va a entrar, ¿verdad? Y vamos nosotros a pecar, ¿verdad? A alejarnos del Señor. Por eso debemos de usar el escudo de la fe, dice, para que podamos nosotros atajar todos esos dardos que el enemigo nos lanza, ¿verdad? Por medio de pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos que vienen a nuestra mente. A veces oímos una voz en nuestra mente, hermanos, que nos dice, tú no vas a poder avanzar, tú no vas a poder seguir adelante, no sirves para esto. No vas a poder. Viene eso a nuestra mente, hermano. Pero si nosotros hacemos caso a todos esos pensamientos que vienen a nosotros, nos desanimamos, fallamos a veces y vienen los malos pensamientos. A veces te dije que no ibas a poder. Solo estás fingiendo ser cristiano, solo estás fingiendo ser un hijo de Dios, no puedes. Pero la victoria ya está ganada, lo volvemos a repetir. Lo único que nosotros debemos de hacer es protegernos de esas acechanzas. Y nos vamos a proteger estando buscando al Señor diariamente, hermanos, diariamente, ¿verdad? Buscando a Dios en la lectura de la Biblia, en oración, en ayuno. Solamente así vamos a poder, hermanos, nosotros usar ese escudo, ¿verdad? Ese escudo es el que nos va a proteger de toda acechanza del enemigo. Y debemos de utilizarlo, ¿verdad? Para que cuando vienen esos pensamientos, reprenderlos inmediatamente. Reprender todo mal pensamiento que venga a nuestra mente, hermano. Vamos a seguir más adelante. Dice, y tomad, dice, el yelmo, dice, de la salvación. El yelmo, hermanos. El yelmo de la salvación. El yelmo era un casco, ¿verdad? Que el soldado utilizaba. El yelmo protegía la cabeza del soldado para cualquier ataque, ¿verdad? Imagínense, hermanos, un soldado sin protección en la cabeza, ¿verdad? Ahora podemos ver también los militares, ¿verdad? Usan un casco para protegerse, ¿verdad? También de las balas. En aquellos tiempos el yelmo que usaban los soldados era un casco grande, ¿verdad? Descubría toda la cabeza para protegerse, ¿verdad? De la lanza, de las espadas, de cualquier ataque del enemigo, hermanos. ¿Verdad? Ese era el yelmo que usaban los soldados en la antigüedad. Y eso, hermanos, pues el yelmo a nosotros nos protege, hermanos. Protege nuestros pensamientos, nuestra mente. Y nosotros, hermanos, debemos de tener bien en claro que la salvación que Cristo nos ha dado es verdad. Debemos de tener bien en claro, hermanos, que
el Señor ha prometido que algún día va a venir por su iglesia. Va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, dice, ¿verdad? A veces dudamos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Vienen dudas a nuestra cabeza, nuestros pensamientos. ¿Será verdad que Dios está conmigo? ¿Será verdad de que yo voy a poder seguir adelante? Es algo, hermano, que tenemos que sacar de nuestros pensamientos, ponernos ese yelmo, ¿verdad? Y reprender todo pensamiento negativo. El enemigo siempre, hermanos, va a intentar que nosotros caigamos en desobediencia, que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Y cuando vienen esas dudas a nuestra vida, el enemigo pues lo celebra, ¿verdad? Están dudando de Dios. Cuando la serpiente engañó a Eva, la serpiente hizo que dudara, ¿verdad?, de la veracidad de la palabra de Dios, porque el Señor le dijo, si comen de ese fruto morirán, dice. Y la serpiente le dijo, no van a morir, dice, sino que les van a abrir los ojos, dice, van a ser como Dios. Ahí el enemigo engañó al hombre, a Eva, ¿verdad? Perdón, para que fuera desobediente. Le metió ideas, la hizo que dudara, ¿verdad?, de lo que Dios le había dicho, que iba a morir. Y hay veces que así pasa con nosotros, hermanos, dudamos del poder de Dios, de que Dios nos va a sacar adelante, de que Dios nos va a proteger. Debemos, hermanos, de pedirle a Dios que nos aumente, ¿verdad?, la fe. Debemos de buscar, ¿verdad?, a Dios día a día y estar firmes en lo que ya hemos creído, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, vive y reina. Y dice su palabra que Él no miente, dice. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, dice, para detractarse, hermanos. Lo que Dios dejó estipulado en su palabra, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, hermanos. No dudemos de la palabra de Dios. No demos cavidad a que el enemigo haga que dudemos de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado, hermanos, después de haber ayunado 40 días, ¿verdad?, el enemigo lo tentó. El enemigo le dijo que hiciera que la piedra se convirtiera en pan, ¿verdad? Pero Jesucristo, hermanos, lo único que hizo, hermanos, es responderle, ¿verdad?, conforme a la palabra. Él no se dejó engañar por el enemigo quería que actuara él, que actuara, ¿verdad?, en la cobertura del Señor. Imagínense nosotros, hermanos, si el enemigo tentó al Señor, imagínense nosotros, hermanos. El enemigo viene a nuestras vidas y nos tienta, pone tropiezos en nuestro camino para que nos desanimemos. No vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Lee, ora aquí en tu casa. Pero ¿dónde queda, verdad, la palabra del Señor donde dice, no dejad de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre? Podemos leer, podemos orar en nuestra casa, pero debemos de ser obedientes, congregarnos, reunirnos, ¿verdad?, para que todos en unánime alabemos al Señor. La obediencia, hermanos, la obediencia es muy importante, y no dejar que esos pensamientos
nos desanimen para seguir buscando al Señor, para seguir leyendo la palabra. Debemos de ser obedientes, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, y la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Esta, hermanos, es la única arma que nos da el Señor como defensa, ¿verdad? Es para que nosotros podamos contraatacar, ¿verdad? Todas las demás armas, todas las demás son para protección. Esta es la única arma que el Señor nos da para poder nosotros contraatacar, ¿verdad? Contraatacar. Y es lo que hizo Jesucristo, hermanos, cuando el diablo lo tentó, ¿verdad? Él solo le contestó conforme a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no tuvo que tener una pelea cuerpo a cuerpo con el enemigo, hermanos. Y si lo hubieran hecho, ¿quién creen que hubiera vencido? Jesucristo, ¿verdad? Pero él solamente lo venció con la palabra, con la espada que él llevaba, ¿verdad? Con la espada lo venció al enemigo y dice que él huyó de ahí, se fue. Y esa espada, hermanos, el Señor nos la ha dado a nosotros y aquí la tenemos para que nosotros la utilicemos en toda acechanza del enemigo. Es la espada del Espíritu que representa la palabra de Dios y esa es nuestra guía, nuestra fuente de fortaleza. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Con la palabra podemos defender nuestra fe y hacer frente a cualquier ataque espiritual. Con la palabra de Dios únicamente, hermano. No tenemos que luchar ahora cuerpo a cuerpo con una persona, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Antes nos ofendían y lo primero nos quitamos la camisa y órale, a trompadas, ¿verdad? Pero ahora no, hermanos. Ahora ya no es así. Ahora el Señor nos da algo más poderoso, una espada con la cual nosotros podemos combatir toda acechanza del enemigo. Y esa espada todos aquí la tenemos, todos la tenemos, hermanos. Solo necesitamos saber cómo usarla. ¿Y cómo vamos a aprender cómo usarla? Hojeando la Biblia, leyéndola, ¿verdad? Porque aquí está nuestra protección, nuestra arma con la que nosotros nos vamos a defender. Esta es la espada del Espíritu, hermanos. Ahora esta es nuestra arma que nosotros tenemos para nuestra defensa. Ya estamos protegidos. Nuestro cuerpo ya está protegido, nuestra cabeza. Ahora el soldado necesita una arma para pelear. Y es la espada, hermanos, que el Señor nos da. Esa espada con la que podemos nosotros atacar al enemigo cuando venga con maquinaciones a nuestras vidas. Es la espada del Espíritu Santo, hermanos, con la cual podemos vencer, ¿verdad? Las tentaciones, podemos vencer como lo hizo Cristo, ¿verdad? En el desierto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esa es el arma, la única arma que Dios nos deja para nuestra defensa. Pero poderosa, ¿verdad? Poderosa, hermanos, para que nosotros estemos protegidos de toda acechanza del enemigo. Y ya por último, hermanos, dice en el 18, dice, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
la última arma que el Señor nos da, hermano, la oración. La oración, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros despedirle al Señor, o Dios cómo puede saber nuestras necesidades? Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros se las digamos en oración. Y es algo por lo cual el enemigo lucha, hermanos, lucha para que nosotros no oremos a Dios, para que nosotros no tengamos una comunión con Dios, hermano. Él lucha para que las bendiciones no lleguen a nuestras vidas. Pero la oración, hermano, es poderosa. La oración es poderosa. Por eso el enemigo pelea para que nosotros no oremos a Dios. Pelea para que nosotros no le pidamos al Señor fortaleza. ¿Verdad? El versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Nosotros debemos de clamar a Dios, hermanos, de clamar a Dios para que Él se manifieste, se glorifique en nuestras vidas, para que Él pueda obrar, ¿verdad? Pero si no oramos, no, pues el Señor ya sabe mis necesidades, las conoce. ¿Para qué oro? No, hermanos, el Señor quiere que nosotros le hablemos. El Señor quiere que nosotros estemos en constante comunión. Cuando nosotros estamos en constante comunión, comunicación con Él, nosotros a Dios le estamos haciendo entender que necesitamos de Él cada día. Cuando nos humillamos ante Dios, hermano, nosotros le hacemos entender a Dios que no somos nada sin Él, hermano, sin su protección, sin su cuidado. Pero debemos de estar, hermanos, comunicándonos con el Señor, orando al Señor, hermanos. Y dice al último, dice, y perseverar, dice, en súplica por todos los santos. Por todos los santos, hermano, todos nosotros. Dice la palabra que oremos unos por otros. Debemos de estar pidiendo al Señor, ¿verdad? Por fortaleza, para nuestros hermanos. Ahora veo muchas sillas vacías, no sabemos qué situación estén pasando nuestros hermanos, ¿verdad? No sabemos, hermanos. Debemos de orar por ellos, pedirle al Señor que los fortalezca, que les aumente la fe, ¿verdad? Si hay algún problema, alguna situación que ellos están pasando difíciles, que los desanima, ¿verdad? Pedirle a Dios por ellos. A veces oramos por nosotros, Señor, quiero, Señor. Y no agradecemos a Dios por la vida de mi hermano, Señor, porque le está echando ganas. Nos olvidamos a veces de nuestros hermanos y pedimos solamente para nosotros. El Señor nos dice, orad por todos los santos, por nuestro pastor. Debemos de orar, hermanos, por nuestro pastor, ¿verdad? Que el Señor lo fortalezca, le dé salud, le dé fuerza para seguir adelante, hermano, porque esta lucha que el pastor tiene también está luchando él. Él también está en esta batalla, hermanos. Y él es el que lleva más la carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que estar orando por nosotros, por cada uno de nosotros. Orar por su familia, por los que se han alejado del Señor. No sabemos los motivos, las razones, ¿verdad? Esta es una lucha, hermanos, y a veces nos ponemos a juzgar, no, pues es que se alejó, que dio cavidad. Hermanos, estamos en una guerra donde el enemigo va a usar todas sus armas para que nosotros nos alejemos del Señor. Vamos a orar por ese soldado que ya cayó. Vamos a orar por él para que el Señor lo levante, para que le dé fuerzas. Pero a veces solamente los juzgamos y no estamos llevándolos en oración.
Es algo que el Señor nos demanda, hermano, orar unos por otros, porque la oración es poderosa. Debemos de ser obedientes, hermano, porque esta lucha la tenemos ganada, pero debemos nosotros de protegernos, ¿verdad? Aún debemos de protegernos. Debemos de protegernos porque es una guerra, hermanos, que va a terminar hasta el día en que nosotros vayamos con el Señor, o el día que el Señor nos mande traer, ¿verdad? Ahí es donde va a terminar y vamos a ir a gozarnos con el Señor. Mientras tanto, debemos de estar preparados aquí, poniéndonos toda esa armadura que el Señor nos ha dejado, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, con respeto a la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque no solo nos salvó y nos sacó de la vida que teníamos, sino que Él sigue ayudándonos, hermanos, no nos ha dejado solos, y no nos dejará. Él nos da las armas para que nosotros podamos defendernos, hermanos, pero ya depende de nosotros el querer usarlas, el querer vestirnos de esa armadura, hermanos. Todos cristianos en esta hora, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, los altares están abiertos para que hablemos con el Señor.